Bueno, vamos a analizar el manual de desarrollo 02, que es el que tienen en el Classroom. Justamente el tema 1, en la unidad 1, van a tener lo que es pérdidas de la producción. Nosotros en la introducción previa hablamos que justamente las pérdidas son lo que repercuten en la no eficiencia o en la no eficiencia al 100%, ¿no? Que son tiempos que pueden ser preestablecidos o que sabemos que por el momento o no tiene la capacidad la organización o la empresa de poder mejorar. Otros que sí o sí son que uno no puede evitar, y otros que obviamente ocurren de forma espontánea, que quizá no están preestablecidos obviamente, que son por diferentes anomalías que ocurren en el día a día, que puede ser un problema de mantenimiento, una tarea administrativa, una reunión o alguna cuestión que no estaba preestablecida, que repercute obviamente en la no eficiencia. Vamos a ver en este documento cómo los divide. Si bien el concepto es el mismo y todos van a más o menos en algún artículo, algún tutorial o en alguna página lo van a evaluar de una forma parecida, las clasificaciones a veces dependen obviamente del autor. Este documento sabemos que es del INTI y vamos a ver cómo clasifica este tipo de pérdidas, pero en una primera instancia, en un apartado, nos da primero una orientación de lo que es los desperdicios en la producción. Y vamos a ver qué dice. A lo largo de la cadena de cualquier proceso productivo existen diversas actividades que causan o generan desperdicios. Se refiere a todos aquellos recursos físicos utilizados durante la ejecución de las operaciones, espacio, tiempo, materiales, que no agregan valor al producto. Se puede considerar que el tiempo consumido utilizado de fabricación de cualquier producto está compuesto por actividades que agregan valor y desperdicios o pérdidas. Como recuerdan, nosotros cuando hablamos de desperdicio hablamos del concepto del tiempo, porque también es el desperdicio y la pérdida, porque también está la pérdida de producto, que puede llegar a generar obviamente una pérdida de tiempo por el tema de clasificación, de ver la calidad del mismo, de ver el scrap, pero hay que tener en cuenta que nosotros cuando hablamos de pérdida principalmente estamos hablando de la pérdida de tiempo cuando nos referimos a la producción. Así que vamos a ver. Acá hace mención que dentro de cada una de las operaciones que se realizan en el proceso se deben buscar lo que los japoneses llaman como las 3 M's. Estas 3 M's, que esta clasificación fue generada a través del estudio de la empresa Toyota, que como mencioné en su momento, es una de las precursoras de todas las nuevas tendencias, igual nuevas considerando que estamos hablando de una cantidad de décadas importante, en los cambios de los paradigmas en cuanto a la organización de la producción, la planificación del mismo, la distribución de máquinas, que son todas cuestiones que nosotros vamos a ver. Bueno, acá dice, las 3 M significan una, muri, que es exceso. Se refiere a buscar sobrecargas o sobreexigencia en trabajadores y máquinas. Mura, que es desigualdad, que es la variación de los procesos que deben evitarse. Es deseable que las condiciones de la operación y mantenimiento permanezcan constantes a lo largo del tiempo. O sea, es nivelar la cantidad de los procesos, o sea, el tiempo, que a veces se puede y otras veces no. Se puede lograr quizás en un trabajo seriado, pero en un trabajo donde tenemos, por ejemplo, una distribución por proceso, que eso lo vamos a ver cuando veamos el tema del layout, donde la máquina tiene procesos con tiempos muy disímiles, muchas veces es muy complejo poder lograrlo. Hay que hacer estudio exhaustivo del proceso, inversión en tecnología, que muchas veces quizás hay que ver si en el tiempo se puede amortizar esa inversión. Después tenemos muda, que es desperdicio, son todos los recursos que la empresa utiliza cuyos costos no pueden transferirse al cliente, es decir, no forman parte del producto. Y acá vamos a ver que en un tiempo de producción lo que hace es separarlo en, por ejemplo, operación principal, que dice operación de máquinas, operación manual del material, vigilancia de las máquinas, que es como podemos dividir a los procesos productivos. ¿Cómo lo podemos dividir? Con lo que es el hombre-máquina, la tarea manual o un proceso automático. Por eso acá dice operación acompañada.
que es el setup de máquinas, o que sería la preparación de una máquina para que realice una tarea específica, inspección y medición de productos y confirmación de cotas. Inspección en cuanto a las formas del producto, si cumple condiciones, y confirmación de cotas, estamos hablando cuando ya tenemos que medir la pieza o el producto que he trabajado, o en la parte del proceso, que eso nos va a derivar un tiempo de pérdida o no, acorde a cómo sea nuestra producción. Si es una producción manual o una producción hombre-máquina, sabemos que ese tiempo se pierde para poder controlar. Si es una producción quizás automática, el proceso puede seguir trabajando y hacerte estas inspecciones o esta confirmación mientras el proceso sigue su curso. Luego tenemos preparación, búsqueda y selección de materiales y herramientas de trabajo, transporte de carga de materiales, preparación y transporte de dispositivos, inspección y reparación de máquinas y limpieza. Que en este punto nosotros vamos a ver después que hay una técnica que se utiliza para mejorar estos 5 ítems, para que ocupen un tiempo de pérdida lo menor posible, que es muchas veces una de las grandes problemáticas, la preparación de una máquina. Y después tenemos otros, que es reunión, consultas, trabajo administrativo, pensar, caminar sin objetivo, ausencia, charla privada, que vamos a darnos cuenta que esto sí ya es pérdida pura, más allá de que una reunión puede obviamente facilitar o reforzar un concepto o reorganizar un trabajo, el trabajo administrativo es necesario, pero hay cuestiones que quizás ocurren que son netamente del tiempo muerto. Ahora vamos a ver que en este punto, cómo se dividen según las actividades. Actividades que agregan valor y actividades que no agregan valor. Pero bueno, el conjunto de actividades de una organización se divide en 3 categorías, ¿no? Cuando hablamos de un proceso productivo. Actividad que agrega valor, actividad que no agrega valor pero son necesarios, y actividad que generan desperdicio o pérdida, que están vinculados a las que mencionábamos antes. Si, por ejemplo, vemos acá el círculo, cómo está repartido, van a ver que dice maquinar, armar, cortar, que son netamente cuestiones de producción, son valor agregado. No agregan valor, pero son necesarias, y bueno, limpiar excesos, accionar el interruptor para que la máquina ejecute su tarea, cambio de matriz o dispositivo en una máquina, cambio de molde puede ser también, control, obviamente que no le agrega valor, pero es necesario para ver la calidad del producto, ajustes y ubicación con precisión, ¿no? Que puede ser, bueno, dentro de este ajuste, ubicar componentes, ubicar también a las personas en el lugar indicado para el trabajo, pero bueno, que son partes necesarias aunque no le agregan valor al producto. Después tenemos lo que es netamente pérdida, que es esperas, buscar, almacén temporal, reparar, caminar o transportar. O sea, el almacén temporal quiere decir cuando nosotros almacenamos materias primas, productos por un tiempo determinado, quizá corto, pero que como los procesos son disímiles en tiempo, estamos generando sobrestock. Sobrestock de semi-elaborados. Recuerden que habíamos visto este concepto cuando vimos conceptos que eran más vinculados a la parte logística, de calidad y producción, pero que van todos de la mano para poder entender justamente la descripción de un procedimiento o de un proceso, o entender justamente las diferentes problemáticas. Luego de esto vamos a visualizar que Toyota, más allá de clasificar en las 3 M's los desperdicios, también en su estudio de producción dice que la ganancia de un fabricante se encuentra en cómo fabrica las cosas. Y en esta filosofía dice que en el objetivo de reducir los tiempos al mínimo posible, hay 7 tipos de pérdidas. Pérdidas provenientes de la sobreproducción, pérdidas provenientes del stock disponible necesario, pérdidas provenientes del transporte, pérdidas provenientes de defectos de producción, pérdidas provenientes del trabajo innecesario o método de procesamiento, pérdidas provenientes de movimientos innecesarios y pérdidas provenientes de tiempos de espera. Vamos a ver, acá desglosa un poco cada uno,
Pérdidas provenientes de sobreproducción. Se refiere a producir más de lo que requiere el próximo proceso o más temprano en cuanto debe ser recibido. ¿Esto qué genera? O sea, las causas son varias. Desconocimiento del cuello de botella, que recuerden que habíamos dicho que era el proceso que demoraba más tiempo. Producción en grandes lotes. Problemas de calidad. Largos tiempos en la preparación o cambio de máquina. Entonces eso hace que se tome la decisión de producir de más para no tener esos tiempos de pérdida en las continuas preparaciones. Problemas en la producción, sabiendo que podamos tener a futuro una problemática, entonces capaz que es un producto complejo en cuanto a todos los procesos, que sabe que se demora, entonces se previene produciendo de más. Excesiva capacidad de planta, máquinas y equipos. Entonces acá tenemos este desperdicio, debe ser considerado el más peligroso de todos. Esto se debe a que un aumento en el volumen de producción puede desencadenar un círculo vicioso que deteriora la situación de la empresa. Y acá van a ver de qué se trata ese círculo. Igualmente nosotros vamos a tener un apartado que es el de planificación de la producción, que vamos a ver justamente con el tiempo cómo fueron cambiando los métodos y cuál es el más adecuado que se ajusta a esta problemática, ¿no? Van a ver que en esta secuencia del círculo, si nosotros producimos de más, lo que vamos a generar son todas estas cuestiones: aumento de inventario, construcción de otro almacén para poder almacenar el inventario, compra de otro elevador, de otro autoelevador, que lo que genera también es una inversión, más personal de almacén, o sea, más personas en logística, mayor cantidad de reparaciones, control de inventario constante, la implementación del sistema informático o el colapso del sistema informático, faltantes para otros productos, y bueno, ahí tenemos aumento de la producción, que sería el círculo que se genera. La sobreproducción genera efectos no deseados, como bloquea el flujo de piezas o partes, dificulta la detección de defectos de calidad, ¿no? Porque estamos en grandes lotes y los controles tienen que ser más constantes, que a veces eso no ocurre, pero por ejemplo, si tenemos una problemática ante un producto, hay que identificar ese lote en qué momento se fabricó, y al tener grandes volúmenes, eso complica también tener justamente la referencia de cuándo se hizo. Genera costos variables de algo que aún no se ha vendido, además de un costo de producción oportunidad por la transformación de la materia prima. Genera inversiones innecesarias. En parte, cuando vamos a ver el tema de planificación, uno de los puntos más importantes es los últimos dos que mencionamos. El que genera inversión innecesaria, o sea, consumir materia prima en algo que todavía no voy a vender. Entonces la idea es ajustar el inventario a lo necesario. Hay en producciones que eso puede implementarse de una forma más fácil y hay otras que es mucho más complejo. Vamos a otro tipo de pérdida. Pérdida proveniente de stock disponible innecesario. Existen 4 tipos de stock. Es el de materia prima, el de semielaborados, el de repuestos y el de productos terminados. Este inventario atrasa el avance de las operaciones, oculta verdaderos problemas impidiendo su solución y disminuye la rentabilidad de la empresa. La causa por las cuales se llega a altos niveles de stock suele ser: compra en grandes cantidades por conveniencia, preparación de máquinas de larga duración, o sea, vuelve a ser este problema de la preparación de la máquina de larga duración, ya repercute en 2 de los problemas que vemos de las pérdidas. Producción en grandes lotes, cuellos de botellas, producción anticipada, elevado nivel de ausentismo, elevado nivel de productos defectuosos, paradas de máquinas por falla u otras razones. Para reducir esta acumulación de stock, lo que se debe o lo que se puede hacer es ajustar la producción a la demanda, producir en pequeños lotes, reducir los tiempos de preparación de máquinas, que como dije antes es un tema que nosotros vamos a ver en un apartado,
que hay una técnica que se llama SMED, pero hay otras también adicionales que sirven para justamente mejorar la preparación. Pérdidas provenientes del transporte. Se refiere a cualquier traslado de materiales, partes, grupos de partes o productos terminados desde un lugar a otro por cualquier razón. O sea, es una actividad que es consecuencia de lo que mencionamos antes. Si yo tengo mayor producción, genero mayores stock, mayores inventarios, mayor repuesto, todo eso hay que transportarlo y hay que almacenarlo. Y todo eso es circulación de productos semielaborados, materias primas, que hace que sea aún mayor de la que ya podemos llegar a tener en la organización teniendo el control de la producción. Entonces, todo lo que sea almacenes más grandes, inventarios más grandes, obviamente lo que va a generar es movimientos más grandes, de mayor cantidad de movimiento. Bueno, vamos a pérdidas provenientes por defecto de la producción. Acá va a repercutir en el tiempo si ese defecto, pues nosotros podemos decir, bueno, hay una parada de máquina porque el operador alertó que hay una anomalía o alguien de control de calidad. Lo que se recomienda generalmente, más como un procedimiento que lo exige la norma, es separar los productos de los producidos a los que tienen a detener la producción en el momento que surge alguna anomalía. Entonces lo que debemos hacer es que hay que separar esa parte, eso hay que controlarlo. Entonces acá vamos a generar primero una parada de máquina, segundo una problemática en cuanto a que podemos quizás a través de una serie de no conformidades tener que tomar una decisión de decir, bueno, esta parte del proceso hay que controlarla al 100%, o el hecho de primero controlar todas las piezas que por seguridad tenemos que ver si no tienen la misma anomalía de la que detectamos, o podemos ir al cliente y tener que controlar las piezas entregadas si tenemos un trato directo con el cliente. Todo eso frena la producción y frena los tiempos, por eso es necesario tener que accionar y tener un buen plan de mejora continua ante las anomalías que puede generar un defecto de producción. Por ejemplo, acá hay un ejemplo en una planilla de fallas, de dónde pueden prevenir las fallas, en este caso en una producción de calzado. Entonces, cada falla puede tener un origen diferente. ¿El origen cuál puede ser? Capacitación de los operarios, mala preparación de las máquinas, defectos en la materia prima, quizás el problema en las terminaciones, en el producto cuando está por finalizar. Entonces cada uno de eso tiene una raíz. La raíz puede ser mantenimiento, la raíz puede ser logística, la raíz puede ser producción, la raíz puede ser mismo calidad. Entonces es donde en ese campo debe actuar la organización para mejorarlo y que eso no vuelva a ocurrir. Y eso obviamente también da un decremento del tiempo. Por eso hay utilización de diferentes documentaciones que, por ejemplo, por lo menos los que estuvieron conmigo en calidad lo vieron. Imagino que también los otros profes también lo evidenciaron en diferentes documentos que sirven para la toma de decisiones y para detectar defectos a tiempo. Tenemos 5. Pérdidas provenientes por trabajos innecesarios o métodos de procesamiento. Quizás, o sea, todos los que vimos vinculados anteriormente tenían alguna causa común, que era la sobreproducción. En este caso va más allá de la sobreproducción y es la mala organización en cuanto a preparar una máquina o ejecutar una tarea. Que esto ocurre hasta con personal que está quizás altamente capacitado para la tarea que hace, sea para preparar una máquina o sea para trabajar en la misma. Que es, bueno, no estar bien organizado y donde los operadores tienen que buscar un repuesto,
tiene que o buscar una herramienta que no está en el lugar adecuado para la preparación de la máquina o para ajustar la misma. O lo mismo para, no sé, buscar una materia prima para realizar una tarea. Esto es una de las causas principales de los tiempos muertos. Tener que trasladarse, buscar, pensar dónde puede estar. Eso hace que se incremente el tiempo de preparación, hace que se incremente también los tiempos de parada cuando hay alguna cuestión a ajustar. Y es una problemática que ocurre siempre. Por eso es importante que nosotros en un momento vamos a ver toda una serie de técnicas de todas las problemáticas que vamos a ver en estos primeros temas que vemos en forma global, el estudio del trabajo, donde vimos lo que es eficiencia y pérdidas, donde vamos a ver lo que es layout, donde vamos a ver lo que es planificación de la producción. Bueno, todo eso tiene un apartado en lo cual nosotros vamos a ver técnicas que mejoran todas las fallas que pueden surgir a través de una mala implementación, que son métodos en realidad, que hay que respetarlos, y cada método nos puede traer una secuencia de tareas a ejecutar. Ahora bien, vamos a la pérdida número 6, que es pérdidas provenientes de movimientos innecesarios, que va un poco de la mano de lo que mencionábamos antes. Dice, principalmente referido a movimientos que realizan operarios que podían evitarse o reducirse. Una menor producción por unidad de tiempo, en algunos casos, se debe a una deficiente planificación ergonómica. Y acá vemos que justamente se contempla con lo que estamos viendo en ergonomía, que puede provocar cansancio o fatigas musculares. Hay que buscar la forma de reducir la cantidad de movimientos requeridos para agregar valor al trabajo. Como vemos en este caso, ¿no? Donde los materiales no están en una posición para que el trabajador ejecute una tarea de una forma, con una postura más adecuada. Y acá tenemos las pérdidas provenientes de tiempo de espera. Los tiempos de espera pueden surgir por diferentes motivos. Hay procesos que justamente generan tiempo de espera, como un templado, como una pintura en cabina, como todo lo que sea en el cual materiales o materias primas son sometidas a un cambio de una magnitud física que repercute en ellos. Pero ¿qué pasa? La producción tiene que diseñarse justamente para que todo el tiempo pueda trabajar y en ese tiempo contemplar ese tiempo de espera con otras actividades. Pero también puede ocurrir, por ejemplo, en procesos donde quizás hay máquinas más convencionales que hacen diferentes tareas, que quizás se utiliza para una urgencia de una producción. Entonces, para ejecutar el proceso de otro producto, hay que esperar que la máquina se desocupe o las máquinas se desocupen. Eso genera stock semi-elaborado en larga duración en el lugar del stock, en el inventario, y hace que obviamente el proceso no se termine o los productos no se terminen en tiempo y forma. Bueno, por eso acá dice que suele generarse en producciones de grandes lotes, preparación de máquinas de larga duración. Acá van a ver que dice interrelación de piezas. La sobreproducción genera stock excesivos, transporte. Hay dificultad en la búsqueda y son trabajos innecesarios. Ahora, los productos defectuosos generan reprocesos, que a su vez son trabajos innecesarios porque obviamente los procesos no surgieron de la forma que deberían surgir. Además, la sobreproducción se debe a lotes grandes, como dijimos anteriormente, largos tiempos de preparación de máquina, y generan a su vez tiempo de espera, lo que hace que haya mucho más movimientos. Bueno, más abajo hay una actividad que en parte lo que dice es, hay una serie de tareas para un tipo de fabricación
que es el trabajo en madera. Y dice, clasificarlas en actividades que agregan valor, no agregan valor pero son necesarias, y no agregan valor y es innecesaria. Van a ver que ahí dice clasificación y número de pérdida. En realidad, la clasificación es, me interesa más, es la parte de decir si es el punto 1, 2 y 3. La clasificación está sujeto a cómo dividamos el tiempo en la primera instancia del documento, que es la que está acá arriba, al principio de la unidad del documento. Si recuerdan, en esto, que la clasifiquen con ese número, que era la distribución de tiempos. Esta parte tanto no me interesa porque es un poco más obvia, porque solo tienen que ver que se equipare con esa clasificación. Lo que sí me gustaría que después también lo charlemos en la clase, que vean en esta actividad y clasifiquenla en si está en el ítem 1 de actividades, en el 2 o en el 3. Por ejemplo, acá dice buscar herramientas. O sea, buscar herramientas, si yo tengo que preparar una máquina, lo tengo que hacer. Pero acá estamos hablando de buscar herramientas en un lugar que quizás no es el ideal. O sea, ¿cuál es lo ideal? Que cada máquina, cada puesto de trabajo, sea con máquina o no, tenga sus propias herramientas. Si no las tiene, uno tiene que tener la actividad de buscar esa herramienta que no consigue tanto para ajustar o para una preparación. Entonces, no es una actividad que agrega valor y es innecesaria. Bueno, yo les dejo para las demás que ustedes evalúen cuáles son 1, 2 y 3. Lo digo no en forma de que tiene que ser una entrega sí o sí, sino para que lo hagan y lo pregunto en una de las clases. O sea, obviamente le voy a dar tiempo, le voy a avisar que en el Classroom, en la última parte, hay una actividad y que la podamos evaluar cuando nosotros nos encontremos en la clase